Bueno, como siempre os digo, yo soy Mónica, para los que no me conozcáis, soy la responsable de comunicación de Slack Mobility y quiero daros la bienvenida a todos por participar hoy en esta Slack Friday. Como siempre, recordad que estamos grabando la sesión y que os la compartiremos a lo largo de la semana que viene. ¿Y de qué vamos a hablar hoy en este viernes tan caluroso que, mira, ni tan mal, ¿no? Apetece irse de viaje y va a ser un viaje a través de la IA, ¿no? Donde 5 grandes ponentes que tendrán la oportunidad de ir presentándose cada uno nos van a acompañar sobre el pasado, presente y el futuro de esta tecnología que nos está trayendo a todos de cabeza. Y como tenemos poco tiempo y el viaje es largo, doy paso a Julieta, que será la primera guía que tendremos en este viaje. Julieta, todo tuyo. Bueno, como dijo Mónica, vamos a abordar el tema del viaje de la IA. Estos son los temas que vamos a abordar en el índice. Se ve que, bueno, comenzaremos con la evolución de la IA, que será el tema con el que comenzaré a hablar. Primero me presento. Mi nombre es Julieta, soy ingeniera en sistemas. Ya hace 1 año y 3 meses que estoy en Slash y, bueno, un poco de mis intereses es CrossFit, trekking y disfrutar tiempo con mi familia cuando viajo cada año a mi país. Eh, bueno, para comenzar, para hablar un poco de la IA, vamos a hacer una especie de línea de tiempo. ¿Cuándo nace la IA? Vemos que nace en 1956 como en una conferencia en Dartmouth, donde fue un evento histórico que se reunió a algunos de los mejores científicos de la época para discutir la posibilidad justamente de crear una máquina que pudiera pensar como un ser humano. El término de inteligencia artificial fue creado por John McCarthy en este año. Luego ya desde 1960 hasta 1980 aparece lo que es la IA simbólica y lógica. Esta IA lo que intenta es imitar el razonamiento humano utilizando estructuras lógicas y reglas definidas por expertos. Las características principales, bueno, representación explícita del conocimiento, donde utiliza símbolos, hechos y reglas, razonamiento lógico, que infiere conclusiones aplicando estas reglas, como es la lógica de proposicional o de predicados. Otra característica, la transparencia y explicabilidad. Cada decisión puede rastrearse y explicarse en base a una regla utilizada y los sistemas basados justamente en reglas. Si vemos cómo se aplica, vemos un ejemplo, por ejemplo, bueno, un diagnóstico médico, donde tenemos como primer paso, donde el sistema recibe los síntomas del paciente, por ejemplo, en este caso fiebre, dolor de garganta, tos, y compara los hechos con reglas que ya tiene previamente almacenadas, se encuentra una coincidencia y concluye que este paciente tiene una infección respiratoria. Algo a destacar de este tipo de IA es que no aprende por sí sola, sino que necesita de reglas proporcionadas por el humano y el conocimiento, justamente. Después, la siguiente slash, se puede ver este algoritmo de búsqueda, que también es propio de esa época, uno de los algoritmos que fue proporcionado para los juegos. Fue el primer avance de esto, fue basado en juegos, donde permitía a una máquina simular jugadas futuras y anticiparlas del oponente. Que aquí es donde ocurre el primer granito, que fue justamente esta máquina Deep Blue, que fue creada por IBM, donde logra ganarle al campeón mundial de ajedrez. O sea, esta máquina no pensaba como un humano, pero sí podía analizar millones de posiciones por segundo usando algoritmos de búsquedas, como justamente este, y también variantes del A estrella, que es el algoritmo que es a continuación, que es ya en la era donde la inteligencia empieza a ser más útil, donde se empieza donde la IA empieza a ser más práctica. Por ejemplo, en el caso de aplicarse en el Google Maps, donde este algoritmo estrella se utiliza para encontrar una ruta más rápida entre lugares, donde se considera la distancia y el tráfico.
También es aplicado en juegos como el Zelda o el StarCraft o el Pac-Man, donde busca el camino más óptimo para moverse por laberintos, evitar obstáculos. También aplicado en lo que es robótica, por ejemplo, el robot aspiradora, donde planea cómo moverse sin chocar y llegar al objetivo. Este usa sensores para actualizar su mapa y va recalculando con la estrella. Y, por ejemplo, también otro de los casos es el ruteo de red de datos, que es algoritmo similar a la estrella, pero se usa para encontrar caminos eficientes entre nodos de red. Acá vemos el algoritmo estrella, como había mencionado antes, un algoritmo de búsqueda heurística que encuentra el camino más corto entre dos puntos. Ahí en el grafo se puede observar cómo va siendo, combina dos cosas importantes, que es el costo real entre un punto inicial y un nodo, y una estimación de cuánto costaría llegar desde ese nodo hasta el objetivo. O sea, usa la fórmula GN más HN, donde el resultado sería el camino más corto. Este algoritmo es un claro ejemplo de cómo una máquina puede elegir caminos de forma inteligente, donde balancea lo que ya sabe y lo que estima. Algo a destacar de estos dos algoritmos, que fueron creados ya hace más de 4 años y hoy por hoy siguen funcionando, y esto se debe a que, bueno, fueron diseñados con mucha inteligencia. Ya en el 2011 aparece lo que es la era de los asistentes. O sea, ya a partir de este año la IA se volvió parte de nuestro día a día. Hasta el 2010 veíamos que la inteligencia artificial funcionaba detrás de escena, con buscadores, recomendadores, rutas y demás. Pero no la veíamos, no interactuábamos directamente con ella, y por primera vez ahora hablamos con la tecnología. No solo damos comandos, sino que empieza a entendernos. Es el caso de los agentes como Siri, Alexa o el Google Assistant, que lo que hace posible a estos asistentes es que combinan varias ramas de la IA. Es el caso del reconocimiento de voz, donde transforma audio en texto, los procesamientos del lenguaje natural, que entiende lo que queremos decir, incluso si usamos sinónimos o lenguajes ambiguos. Síntesis de voz, que es bueno, convierte el texto en audio para responder de manera natural. Y el Machine Learning, que es donde, bueno, aprende con el tiempo lo que te gusta, las rutinas, y va mejorando las respuestas. Ya luego en el 2017 es donde viene la revolución del lenguaje, donde en este año aparecen lo que son las redes neuronales. Justamente en 2017, Google introduce lo que es los transformers. Es una nueva arquitectura de red neuronal que cambia por completo cómo las máquinas empiezan a procesar el lenguaje. Aprende el contexto y el significado, analizando la relación entre los elementos de entrada, y genera nuevos datos de salida a partir de él. Gracias a esto, modelos como BERT empiezan a entender el significado y el contexto de frases completas, no solo palabras sueltas. Es el caso, por ejemplo, de Google Translate, donde recibe una entrada, hay una transformación de ese contexto, y luego la salida, que es justamente la traducción que queremos. Y ya último, para terminar con la línea de tiempo, es el salto clave, que es el aprendizaje automático, es el machine learning, que la inteligencia artificial empezó a aprender sola a partir de datos, como lo haría un ser humano observando patrones. Ya no le decimos qué hacer exactamente, le damos ejemplos y ella aprende por sí misma. Esto fue posible gracias al aumento del poder computacional, los grandes volúmenes de datos, lo que hoy llamamos el Big Data, y el desarrollo de las redes neuronales profundas, el Deep Learning, inspiradas en cómo funciona el cerebro humano. Es el caso que, bueno, hoy usamos el ChatGPT, lo mismo pasa con modelos como el Daily, que pueden generar imágenes a partir de textos, o el Suno, que crea canciones completas desde una idea. A destacar, lo sorprendente es que, aunque hoy hablamos de la IA generativa, las bases vienen de mucho antes. Los algoritmos de búsqueda, las planificaciones de camino, las predicciones de acciones,
todo lo que mencioné antes sigue estando presente, solo que ahora se ha amplificado por el aprendizaje profundo. Así que, bueno, ahora continuamos con Sí. Con MSP. la segunda opción. Ahí, bueno, ¿qué tal? Sigo yo. Mi nombre es Gonzalo, yo soy Product Designer y llevo un año, creo que y un mes en Slash. Bueno, y la idea mía, siguiendo un poco con la línea de lo que comentaba Julieta, es hablar sobre los MSP o los Model Context Protocol, que es un término que está apareciendo en entornos de IA. Entonces, un poco más teórico de qué es un MSP. No es un estándar oficial como tal, pero sí es un concepto que está emergiendo y que es muy, muy relevante. Lo que busca es facilitar la interacción entre aplicaciones de IA y herramientas externas en una empresa, como ser, por ejemplo, base de datos, APIs y otros sistemas. Como acá vemos, modelos más los nuevos datos. Actúa como un puente estandarizador que permite a los modelos de lenguaje grandes, como son los LLMs, acceder y utilizar datos, funcionalidades de distintas fuentes y así mejorar su capacidad de respuesta. A mí hay una imagen que me sirvió mucho para graficar todo esto, que es la siguiente, que es, a ver, cada herramienta, cada tool tiene su propia llave y todas son diferentes. Y en la siguiente imagen, al MSP lo comparan con un hub de los de USB-C, donde podemos conectar diferentes herramientas externas a ese mismo modelo, a ese MSP, para interactuar con la IA. Dicho de otra forma, o mostrado también de otra manera, básicamente ahora con MSP tienes un conjunto de reglas para que una IA entienda mejor una API. Y estas APIs pueden hacer acciones o recopilar información. Y tratando de bajarlo un poco, porque esto también es muy técnico y para mí es muy técnico, yo como Product Designer, a ver, ¿en qué nos es importante o en qué nos puede ayudar esto para el diseño de productos? Que eso está ahí va. La importancia para el diseño de productos, más que nada, es en diseñar experiencias que sean mucho más consistentes para el usuario. O sea, el sistema entiende mejor al usuario con el cual se está interactuando, facilita la interoperabilidad, podemos tener flujos donde distintos módulos inteligentes se entiendan entre sí y podemos controlar mucho más el contexto del usuario. Antes, sin MSP, las experiencias estaban como más fragmentadas. Ahí, en la siguiente slide, tengo que, a ver, los modelos trabajaban de forma aislada, cada módulo como que tenía su propio entendimiento del usuario, el contexto se perdía. A ver, es algo que está pasando, que pasa mucho hoy en día. Esto es como un poco, se está empezando a implementar y se está implementando a futuro, o se va a empezar a implementar cada vez más. Hoy, cuando uno está con un chatbot, probablemente tenga que repetir muchas veces información. Esto es lo que está pasando y lo que pasa sin MSP. Entonces, por ejemplo, un caso puntual, un ejemplo que hemos visto es, no sé, en una empresa de e-commerce con IA, que tiene IA integrada en atención al cliente, en marketing y en logística, por ejemplo, un cliente que tiene un reclamo, tiene una incidencia pendiente y a su vez recibe mails automatizados con promociones que son irrelevantes. La IA de atención al cliente no frena estas promociones, tampoco conoce el historial de compra del usuario y los sistemas no están sincronizados y cuando hace preguntas a un chatbot no sabe, o sea, el usuario tiene que repetir la información y no sabe de qué se trata. Con MSP, con el Model Context Protocol, lo que tendríamos es que, por ejemplo, ese usuario tendría un estado de atención prioritaria, los mails con promociones se le cancelarían y estaría con un seguimiento personalizado y cuando introduzca una solicitud en un chatbot, ya va a saber que ese usuario está con atención prioritaria, que ese usuario tiene una incidencia y no se lo va a tratar como
a un usuario nuevo, por ejemplo, o cualquier usuario que sucede hoy en día. Eso es un poco de MSP. Después hay una más, que acá ya es... esa es la del ejemplo. Después la siguiente tenemos la de cómo implementar un MSP, que yo acá le doy paso a Oriol, porque yo esto ya me supera. Así que, Oriol. Gracias, Gonzalo. Bueno, gracias por la explicación. Bueno, como bien ha explicado, al final, un MCP, pues al final solo son un conjunto de reglas, ¿no? Entonces, imaginemos, ¿no?, que tenemos una situación donde nosotros queremos implementar en nuestro modelo que ya tenemos entrenado, pues nuevos datos, ¿no? Una nueva base de datos, una nueva API para cargar acciones, etcétera. Pues bueno, lo primero que tendríamos que hacer para esto, pues usando un MCP, es crear una API. Y en esta API que tuviera un endpoint que más tarde el modelo pueda utilizar. Entonces aquí, por ejemplo, veríamos un ejemplo de una API en Flask, en Python. Entonces crearíamos esto. Paso a la siguiente, Julieta. Luego, importante, crearíamos la documentación de esa API y es importante que siga este protocolo y, de hecho, el MCP es justamente esto. La capacidad del modelo de IA de entender en concreto esta documentación. ¿Por qué esto es importante? Porque de esta forma nos ahorramos tener que hacer la integración ad hoc para cada base de datos o para cada API que queramos integrar en nuestro modelo, sino que esto, por defecto, es capaz de leerlo la IA y entenderlo automáticamente. Entonces, crearíamos esta documentación que contendría pues el nombre de la API, las distintas funciones que tiene. Aquí vendríamos un getUser, qué parámetros tiene la función, etc. Y después de esto, pues simplemente le indicaríamos al modelo pues esta documentación, que básicamente le diría pues eso, ¿no?, las distintas funciones que puede utilizar, y a partir de esto, pues el modelo ya empezaría a funcionar y tendría la capacidad de conseguir un usuario de una base de datos, por ejemplo. Entonces, estos son los primeros pasos sobre lo que es la productivización de modelos, pero no quedamos solo ahí. Hay más cosas aparte de esta productivización. Entonces, aquí hablamos de MLOps. Y bueno, no me he presentado antes, me presento ahora. Pues me llamo Oriol, estudio Ingeniería Informática en la UPC. Llevo un año aquí en Slash y bueno, como veis en las fotos, tengo dos gatos. Uno se llama Salchicha y el otro Pue. Y pues me interesa la tecnología, la ciencia y los videojuegos. Entonces, bueno, como bien sabéis, los científicos de datos les encanta generar nuevos modelos y sumarse a todo el hype que tenemos a día de hoy. Pero la parte de llevar el modelo a producción, pues esa parte la llevan un poquito más floja. Y ahí es donde entra la importancia de los perfiles de MLOps y de asegurarse que esa parte que el científico de datos no está cubriendo, porque muy ocupado está ya haciendo el modelo, pues se cubra. Entonces, pasa al siguiente. MLOps no viene a ser más que un DevOps, pero centrado en Machine Learning o en inteligencia artificial. Entonces, sí, muchos seguro que habéis visto la rueda de DevOps, pero en este caso no es una rueda de DevOps, sino que es una rueda de MLOps. ¿Y en qué consistiría? Pues bueno, el primer paso es diseñarlo, el modelo. El siguiente paso es el desarrollo del modelo y el tercer paso ya operativizarlo, ¿no? O sea, que 10.000 usuarios sean capaces de acceder a esa inteligencia artificial o millones, ¿no? Lo que sea. Y iterando a través de esto, ¿no? Que esto sea dinámico, que podamos estar constantemente haciendo los cambios que queramos sin que el usuario tenga un impacto y lo hagamos de forma segura. Entonces, una de las cosas más importantes a tener en cuenta es la de múltiples entornos, pues tener un entorno de desarrollo y un entorno de producción. ¿Esto por qué? Porque si uno de estos científicos de datos quiere hacer un cambio sobre el modelo, que solo rompa desarrollo, no nos rompa producción. Y de esta forma el usuario pues, no quedaría impactado de ninguna forma. También es importante entender que MLOps no solo pone los entornos de desarrollo, sino que también pone el impasse de los entornos. Cómo yo llego de desarrollo hasta producción de forma eficiente, ¿no? Cómo yo pongo esa pipeline entre medias, esa línea entre medias, para que cuando mi modelo suba productivo yo esté seguro de que ese modelo va a funcionar. También entra la importancia de las métricas y de la observabilidad. Aquí teníamos, pues bueno, como ya teníamos en DevOps, pues rendimientos de las APIs y de los modelos, cuánto usamos las funcionalidades, ¿no? Ahora que tenemos los MCPs, qué precisión tiene el modelo, cuántas veces acertamos, qué tanto alucina, ¿no? Cuántas veces responde a cosas que no debería estar respondiendo, que son completamente fuera de contexto, y un control de costes, que como sabemos la IA pues tiene un coste bastante alto, entonces creo que es bastante importante tener este punto en cuenta.
Y luego a nivel de seguridad, pues bueno, aquí tendríamos varios aspectos, ¿no? La seguridad de los datos, por ejemplo, que los datos que estamos utilizando para entrenar el modelo, pues nadie pueda accederlos, bien sea a través de que el usuario meta algún input y haga una reconstrucción de nuestra base de datos de entrenamiento, bien sea porque alguien consigue el acceso directo a la base de datos, ¿no? Luego, también monitorear las inferencias anómalas, cosas raras que el modelo está haciendo que no debería estar haciendo, ¿no? Como cambiar las reglas del ajedrez, por ejemplo. Y aquí le doy paso a Prompt Engineering. Y bueno, no podíamos dar una charla de inteligencia artificial sin hablar de prompt. Y aunque sabemos que hay mucho contenido en redes sociales y también hay mucha divulgación, queríamos ponerlo en la mesa porque al final del día nos parece que hasta hoy es como la principal forma de interactuar que tenemos con la inteligencia artificial. Así que antes de arrancar, me presento rápidamente. Yo soy Jazz, trabajo como Product Designer. Me gusta mucho viajar, me gusta mucho la naturaleza. Tengo un perrito que se llama Robin y vivimos muy cerca del Collserola, así que la pasamos fenomenal. Y arranco con esta imagen que ejemplifica perfectamente el valor de crear buenos prompts, porque según la IA interprete el prompt que estamos ofreciendo, nos podrá dar resultados esperados o no esperados. Y en este caso puede ser algo chistoso, algo curioso, pero en otros casos en los que estamos trabajando en una tarea del día a día, puede generar también pues ciertas fricciones, puede no cumplir las expectativas, puede tener errores que afecten más a nuestro desempeño del día a día y pues esto puede ser un poco más perjudicial. Y parto con esta primera frase que es prompt no es escribir bien, no es redactar bonito y no es tampoco tener la mejor ortografía del mundo, es pensar con precisión lógica, estructural y contextual para que una IA pueda entender la tarea que le estamos solicitando y pueda ejecutarla de forma correcta. Algo que vemos que todavía falta un poco por entender es que al final nosotros estamos acostumbrados a interactuar entre nosotros. Muchas veces cuando estamos frente a una persona tenemos este lenguaje verbal que nos ayuda mucho a enviar ese mensaje que queremos transmitir, pero también tenemos otros elementos que nos ayudan a que ese mensaje se logre enviar. Tenemos el lenguaje corporal y otros aspectos como el entorno en el que estamos, la interpretación y demás. No es lo mismo decir, por ejemplo, ay, es que me encanta el verano. A decir, ay, es que me encanta el verano. O sea, hay puntos distintos de acuerdo al mensaje según lo transmitamos. Una capa siguiente de complejidad sería cuando añadimos un teléfono o una aplicación entre medio, digamos una aplicación WhatsApp. Yo creo que todos los que estamos en esta sala en algún momento hemos tenido algún problema o alguna falla de comunicación al enviar un mensaje que un amigo nos contesta de tal forma y sentimos que está enojado con nosotros o que está un poco raro o que no es un mensaje que diría él, pero es más una interpretación. Bueno, pues una siguiente capa de complejidad sería cuando la comunicación, por así decirlo, es de una persona a una máquina, cuando estamos interactuando con ciertas reglas lógicas, ciertas normas, en las que todo el contexto y toda esa interpretación no existe y no tiene lugar. Siguiente. Es por eso que lo que yo quería transmitir en esta pequeña intervención es dejar como que la lógica es el núcleo del prompt y debería ser la guía con la que interactuemos con la IA. Si nosotros definimos mal el contexto, la IA puede imaginar. Y si el input no condiciona el output, la IA va a generalizar. O sea, no partamos de que ella entiende quiénes somos, ella sabe de qué trabajamos, ella sabe dónde vivimos, que bueno, puede que lo sepa, pero al momento no hay que partir de que ella tiene todo el conocimiento que necesita para atender las solicitudes que le estamos pidiendo. Pero entonces, ¿qué es de verdad prompt engineering? Ya dijimos que no se trata de escribir bonito, pero sí se trata de contextualizar correctamente, de reducir lo más posible ambigüedades, no dar por hecho nada, no dar por hecho que sabe de qué le estamos hablando, modelar las expectativas que tenemos, los alcances de la IA, controlarlos y también anticipar los errores.
Hoy en día creo que todos somos muy conscientes que en Internet, en divulgación y demás, vamos a encontrar muchas plantillas de anatomías de un buen prompt. Aquí quería como únicamente dejarlo por si alguien no lo ha visto, porque por si alguien se lo ha perdido, pero la mayoría tienen un poco de lo mismo, un poco del rol, cómo debe actuar ese asistente o ese agente con el que, o qué es lo que necesitamos que haga, qué tarea debe realizar, cuál es el objetivo, cuál es el contexto, el formato, si necesitamos que sea, necesitamos 2 párrafos, dos plantillas, 2 páginas o lo que sea, los criterios, si es que el resultado que esperamos es para un público objetivo, no sé, niñas, adultos, si necesitamos que sea semiformal, etcétera, todo esto deberíamos incluirlo en el prompt. Y para finalizar, cierro con que así como nos pasa entre nosotros que muchas veces al enviar, al transmitir un mensaje, no llega de la forma correcta y tenemos que parafrasearlo, tenemos que explicarlo de distintas formas, pues nos va a pasar mucho más al redactar o al escribir un prompt. Entonces, seamos pacientes, probemos, iteremos y no esperemos que a la primera salga porque seguramente no saldrá y tendremos que cambiarlo. Y bueno, doy paso a Elsa. Vale, yo soy Elsa y ahora os voy a explicar la ética en la era de la IA. Bueno, me llamo Elsa, como he dicho, soy ingeniera informática, llevo un año en Slash Mobility y me gusta viajar, la programación y sobre todo pasar tiempo con mis seres queridos. Bien, voy a empezar la presentación lanzando una pregunta. ¿Cuántas veces habéis escuchado IA esta semana? Estoy segura que muchas, ya que nos han repetido durante varias ocasiones que es súper importante aplicarla y que seremos mucho mejores en nuestro trabajo si lo hacemos. Pues bien, es por eso que estoy aquí, pues para que podamos entender cuál es la forma más ética de usar esta nueva tecnología y que podamos estar seguros que lo estamos usando de la forma correcta. La inteligencia artificial infiere de forma directa, primero, en vidas humanas, ya que toma decisiones que involucran a personas. Además, también existen los sesgos, que un sesgo es una tendencia sistemática a favorecer ciertos resultados e interpretaciones y prevalecerlas por encima de otras. La inteligencia artificial, como bien sabéis, es capaz de consumir grandes cantidades de datos y estos pueden estar sesgados según el ámbito o contexto donde se encuentren. También existe el riesgo de la privacidad. La IA lleva a cabo una gran recolección y procesamiento de datos y la gran parte de ellos son nuestros y debemos ser conscientes de esto. Ahora, ¿cuáles son los principios éticos que son claves para una IA responsable? Primero, el principio de transparencia. Las decisiones que toma la inteligencia artificial siempre deben ser explicables. Nosotros, los seres humanos, necesitamos una justificación para que podamos entender el razonamiento que ha llevado a cabo y poder determinar si es correcto o no. También existe el principio de justicia y equidad. Siempre se tiene que tratar a las personas de una forma justa y correcta y no se debe discriminar a ningún tipo de persona, ya sea por orientación sexual, sesgo, entre otros factores. También existe el principio de responsabilidad. ¿Quién es el responsable si la IA comete un error? Bien, tenemos que tener claramente establecido el principio de responsabilidad ética antes de usar esta nueva tecnología, ya que si no correríamos el riesgo de en el momento que se produce un error no tener claramente establecido quién es el responsable. También existe el principio ético de la privacidad. ¿Qué es lo que realmente se hace con nuestros datos? Nosotros, los seres humanos, debemos protegerlos siempre y limitar el uso indebido y, a la vez, garantizar el uso consciente de estos. Ahora, la pregunta clave, ¿cómo debemos actuar en frente a esta nueva era, teniendo en cuenta lo que he explicado antes, los principios éticos, que son claves? Pues bien, para el principio de transparencia siempre debemos pedir explicaciones claras, siempre solicitar las fuentes de información para poder identificar de dónde proviene la información que nos está dando la inteligencia artificial y después tenemos que buscar respuestas que siempre incluyan varias perspectivas, que no siempre se ejecute el problema y se trate de resolver de la misma forma, que nos dé distintas formas de afrontarlo para que nosotros los seres humanos podamos determinar pues, cuál es la mejor perspectiva de afrontar el problema.
Para el principio de justicia y equidad siempre debemos observar el lenguaje que ha utilizado la inteligencia artificial y sobre todo siempre preguntar si ha sido evaluada para evitar sesgos. Lo mismo que antes, también debemos solicitar perspectivas distintas, ya que no es lo mismo, por ejemplo, si saca la información del diario español al diario francés, por ejemplo. Para el principio de responsabilidad siempre debemos verificar si el sistema que estamos utilizando requiere de validación humana o, por lo tanto, puede actuar de forma independiente. Siempre debemos preguntarnos si el resultado que nos da la IA se debe tomar como una decisión definitiva o bien necesita la validación humana. Y finalmente, para el principio, yo creo personalmente del más importante, que es el principio de privacidad, debemos siempre evitar compartir datos que sean personales o bien sensibles. Debemos preguntar si lo que estamos escribiendo cuando interactuamos con la IA se guarda y pues para qué fines. Y debemos asegurarnos que el agente copiloto siempre nos pide consentimiento en el momento que va a usar nuestra información. Y sobre todo reportar si los términos de seguridad son confusos y pues no nos dan una forma clara de qué es lo que conlleva que vaya a usar nuestros datos. Y teniendo en cuenta pues cómo debemos actuar en esta nueva era de la IA, decir una frase que creo que es clave, que representa pues todo lo que he explicado, que es que no sea la tecnología la que defina el futuro, sino los valores con los que decidamos usarla. Y doy paso a que hablen del futuro. Vale, bueno, pues también para cerrar esto, hemos ido pasando por las distintas etapas que hemos pasado por la IA, lo que tenemos a día de hoy, y queríamos hablar un poco del futuro y abrir un poco de debate con todos vosotros sobre ciertos temas que nos parecen interesantes, ¿no? El primero que queríamos traer era, por ejemplo, el precio de la IA. Bueno, pues al final, por cómputo, ¿no? Al final, por cómputo, si nos fijamos en la tablita esta que he puesto ahí debajo, pues Nvidia estaría gastando, por ejemplo, ¿no? Por cada dólar de productivización, ¿no? o de venta de uso de GPU, $1 extra en mantenimiento, en gestión, etcétera. Entonces serían $2, ¿no? Entonces, por ejemplo, para conseguir revenue Nvidia, por cada dólar necesitará $2, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, son 50.000 millones de dólares lo que está generando en revenue, en realidad serían 100.000 millones de dólares. Y sobre esos 100.000 millones de dólares, las distintas empresas, ¿no? que utilicen estas GPUs para hacer algo, pues necesitarían también un margen para ellos pues, también sacar beneficio y pues va a gestionar todos sus costes, que esto supondría otro 100% más, que llegaría pues entonces en el caso del Q4 de 2023 a 200.000 millones de dólares. En el caso del Q4 de 2024 estaríamos hablando de que el cómputo total anual serían unos 600.000 millones de dólares en todo esto, ¿no? O sea, es la cantidad de dinero que tendría que generar la IA, digamos, para que esto sea rentable. A día de hoy, según reportes de las mayores empresas que están invirtiendo en IA, AWS, Azure, Google, Meta, etcétera, están generando unos 100.000 millones de dólares. Eso significa que realmente entre lo que se está invirtiendo y lo que se está generando hay una brecha de unos 500.000 millones de dólares. Y la realidad de la pregunta ahí es, y creo que es donde está el debate, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar, ¿no? Bien, Nvidia va a reducir su margen, bien el precio de la IA pues, va a subir efectivamente, ¿no? O sea, vamos a tener que pagar muchísimo más los usuarios por utilizar una misma funcionalidad, etcétera, ¿no? Esa es la pregunta que lanzo a vosotros. Una pregunta complicada. No sé si alguien se atreve a dar una respuesta. Alguien que sepa de finanzas. No sé si tenemos por aquí a Emilio o a alguna de las personas que asisten que se anime a dar pues una respuesta o cuál es su visión, su opinión. No es un examen, es a ver qué creéis. Bueno, yo quiero ceder el protagonismo y si no quiere responder Alejandro de finanzas, pues respondo yo, ¿no? Para que nos dé una visión sobre esto, sobre cómo va a afectar la IA al mercado. ¿Alex? ¿Está Alex?
No, yo creo que no está. Creo que No es- no está. Sí. se habrá caído. Vale. Bueno, a ver, lo primero de todo quiero agradecer a todos los ponentes. El tema es muy interesante y un fuerte aplauso virtual para todos. Desde un punto de vista financiero y como sin tampoco ser experto en mercados financieros y cómo el precio de la IA, ¿no? puede abaratar, al final cuando una nueva tecnología dentro del ámbito de IT se transforma en una commodity, y yo creo que ya se está instaurando la IA, ya no solo para el uso y la democratización de la misma, que la puede utilizar, sino también a nivel corporativo. La lógica del mercado dice que tiende a bajar, ¿vale? Por otro lado, desde un punto de vista también financiero, y tampoco aburro, ¿no? en este ámbito, y si alguien me quiere complementar, pues perfecto. Yo creo que ahora hay varios retos en relación a la inteligencia artificial. Obviamente, yo creo que, aunque pueda parecer algo de perogrullo, ¿no? La oferta y la demanda hay una parte que está muy desequilibrada, eso en cualquier mercado hace que ya no solo el acceso al talento, el acceso a herramientas, el acceso, evidentemente, a este tipo de instrumentos, pues esté encarecido. Y el segundo y último y no menos importante, creo que también mi visión, esta es una visión más de negocio, ahora mismo la IA se está utilizando desde un punto de vista corporativo en la parte de eficiencia. Hay muchos ámbitos y aquí hemos visto 5 grandes ejemplos, ¿no? de cómo utilizarlo desde la definición para hacer las compañías más eficientes, ¿vale? Por lo que nosotros en toda nuestra carta de clientes estamos viendo. Yo creo que pronto vamos a ver un uso no tanto de GenAI, no tanto de Machine Learning, sino también de aplicar la inteligencia artificial en unos ámbitos más productivos, cuando digo más productivos no a nivel de eficiencia, y eso al final va a hacer un break-even de lo que es la oferta y la demanda. O sea, es una cuestión de tiempo. Y ya por último, ahora sí que de verdad, desde un punto de vista de cómo esto, la coyuntura macro está ayudando a inflar, igual que las .com, sois muchos de vosotros jóvenes, muy jóvenes de las .com, hizo que saltase una crisis, esto evidentemente está incentivando y avivando una crisis financiera que no viene originada por la inflación de la ley de la oferta y mercado de la IA. Es decir, los aranceles, los conflictos globales, los entornos VUCA, los cambios cíclicos económicos que ya inherentemente no toca, aunque suene muy crudo, una crisis, pues bueno, la IA en este aspecto de un punto de vista financiero está avivando la llama, ¿vale? Así que yo ya paro de finanzas. Uriol, gracias por la pregunta, cabroncete. y nada, y a ver si hay más preguntas, ¿no? Por el resto de invitados, que tenemos muchos. Vale, pues mil gracias, Emilio, por responder la pregunta. No era nada fácil navegarla, creo que lo has navegado muy bien. Pero bueno, si os parece, pasamos a la siguiente. Y aquí, pues, queríamos hablar de, bueno, escándalos que ha habido últimamente, ¿no? También en el mundo de la inteligencia artificial, de, pues, compañías que prometían el cielo, ¿no? A través de utilizar inteligencia artificial, y al final el resultado que no era una inteligencia artificial, sino que era gente contratada en India o contratada en Filipinas por salarios muchísimo más bajos, ¿no? Pues el caso más reciente, ¿no? Es el de Builder AI, que es una empresa valorada en 1.500 millones de dólares, que se fue al garete. Eran 700 personas en India dándole el código. Y realmente mi pregunta es, ¿no? A través de esto, ¿no? Si la IA es tan eficiente, ¿no? Y es tan productiva, ¿cómo es que no estamos utilizando IA y hay empresas que siguen optando por estos modelos, ¿no? Venga, esta yo no la respondo yo. Elige tú, Oriol. Elige tu candidato o candidata. David, ¿cómo estamos? Venga, David Mateos. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo entiendo que si siguen pasando estas cosas a día de hoy es porque realmente lo que estabas comentando, tener a 1.000 personas en India debe de ser más fácil que desarrollar toda esa tecnología, más fácil y más económico. También que ponerte a desarrollar pues toda esa IA que tendría que haber por detrás
para darle salida o cabida al modelo que tenían planteado, ¿no? Esa es mi visión. Y gracias, David. Bastante alineado. No sé si alguien más quiere aportar alguna otra opinión. Venga, animaros, joder, que Bueno, yo tiene comparto bastante las sentido. reflexiones, Uriol, en base a lo que estás comentando. También hacer mención que entiendo que tiene algún impacto, ¿no? Que es la gestión del talento, ¿no? Las dificultades para acceder a determinado talento o el coste de este talento para desarrollar soluciones de IA y la escasez, ¿no? Que hay un debate a día de hoy al respecto. Y luego, en cuanto al precio, pues lo que comentabais, no sé si es tanto un tema de coste de la IA, sino decir los pocos players que hay, ¿no? Para determinadas, por ejemplo, un ejemplo concreto, ¿no? A nivel de infraestructura, es decir, que lo estaba buscando antes, yo lo desconocía, que Nvidia pues tiene en torno al 80% del mercado, ¿no? Que se entiende lo que hacía referencia también Emilio, es decir, el equilibrio entre oferta y demanda. Eso, compartir la reflexión, Uriol. Gracias, Carlos. ¿Alguien más quiere opinar? Cedemos la palabra a Uriol. Yo tengo aquí un apunte que soy un poco escéptico con estas cosas, pero vamos, al final la IA está teniendo un boom, igual que en su momento surgió el automatizar es el futuro, que es cierto que automatizar es una parte importante de muchas tareas. Pero aquí siempre hay una dependencia de si aparece de repente ciertos gurús que influencian a gente que ya tiene cierta influencia. Entonces hay veces que puede haber cierto riesgo en que esto se convierta en el traje nuevo del emperador. Sí, la IA nos puede solucionar y dar aquí una serie de ventajas, pero hay que ver hasta qué punto eso es una realidad y hasta qué punto esos comentarios que se han escuchado ya, que no es un caso aislado o dos, sino los de, no, los desarrolladores, en unos años desaparecen. Esto es adaptarse o morir. Que luego ha cambiado un poco el discurso a, no van a desaparecer los desarrolladores, cuidado, esto no va a ser el snap de Thanos, sino que el que no sepa defenderse con IA, ¡buah!, no va a poder hacer nada. Sí, y el que no aprenda determinados lenguajes igual lo pasa peor. Pero siempre va a haber nichos en el que si hay una necesidad de COBOL, te van a tirar billetes a la cabeza para que vayas con ellos cuanto antes. Y con la IA al final es algo accesible para todo el mundo y al mismo tiempo es como con Google. Parece una tontería, pero el arte de poder buscar información se puede obtener. Y aquí pasa igual. Con la IA puede que haya gente que se convierta en expertos, pero ¿realmente va a ser un rol que cambie tanto el paradigma? Tengo ahí mis serias dudas. Que aguante esta Coverflow. Gracias, Jorge, por la aportación. Yo quería puntualizar unas cosas que has dicho y es que leyendo sobre estos temas, me encontré, por ejemplo, con el incremento de productividad en el sector industrial, ¿no? Por ejemplo, en este caso China, que es el que tiene la mayor parte de producción industrial. Y ahí hablaban de que en muchos casos todo y que se podría productivizar más o automatizar más, no se hace porque simplemente es más caro mantener la infraestructura de automatizar que mantenerlo como está, ¿no? Y creo que eso también es importante, ¿no? Que a veces si para cruzar el Ebro con una canoa te vale, pues cruzas con una canoa y no hace falta un crucero. Y esa sería la reflexión. Más reflexiones, más preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta más o quiere abrir o comentar algún otro tema relacionado o bien con lo que hemos hablado o con la IA en general, este es el momento también de preguntar, que tenemos la oportunidad aquí a los compañeros expertos. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? En la evolución esta futura que estamos viendo hacia la que puede tender la inteligencia artificial, y quizás un poco en línea con los criterios y las problemáticas éticas que nos presentaba Elsa, ¿no tenemos quizás el peligro también de que al ser
para la mayoría de nosotros la inteligencia artificial, ya que no desarrollamos la propia, sino que la consumimos como servicio, que caigamos finalmente en una especie de dependencia de una serie de proveedores que al final lo que lleven es incluso a una privatización del conocimiento o privatización de la productividad excelsa? Sí, es interesante la pregunta. Complicadísima, ¿eh? O sea, y muy mala para esta hora, ¿no? Y así para un Y muy malo. viernes caluroso, buena buena planteamiento. No, pero, o sea, sí, creo que tienes completamente razón y creo que sea pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, con temas de cloud, que hay empresas que parece que son ya más utilities, como por ejemplo AWS o Microsoft, que empresas puramente de tecnología, ¿no? Cuando tienes sector bancario, cuando tienes sector militar, por ejemplo, utilizando cloud para main negocio, ¿no? Ahí ponemos en duda de qué pasa si el cloud se va abajo, ¿no? ¿Se puede ir el cloud abajo? Yo creo que no. Entonces, sí, yo creo que apuntas bien. Sí, Bueno, perdón. No, yo añadiría a lo comentado por José Antonio que además sería con datos de todos, aportados por todos gratuitamente, como Sí. para rematar. De hecho, hay economistas que le están dando duro a eso, sí. Sí. Sí, porque al final un poco, por resumir la posición, el temor, ¿no? Además que estamos hablando ahora de desarrolladores y tal, es si no acabaremos en el medio largo plazo, los desarrolladores de código, desarrolladores de aplicaciones informáticas, acabáramos pasando de ser creadores a ser cada vez más consumidores, ¿no? De esas tecnologías de agilización y demás, ¿no? Cambiaremos un nuevo nivel administrativo casi, ¿no? Bueno, ahora que se ha animado Rafa a hacer una pregunta, ¿por qué no le cantamos cumpleaños feliz? Que hoy es su cumpleaños. Venga, ¿os animáis todos? Eso no hace falta poner la IA. Sí, Eso y esto no lo hace la IA. Esto lo hace la IA. Venga, todos a chillar, todos como cumpleaños. Cumpleaños, Rafa. Cumpleaños feliz. Vamos, Rafa, vamos, Rafa. Gracias. Felicidades, Rafa. Muchas gracias. Ya has visto que curramos bien, pero cantamos fatal. Felicidades, Rafa. Es difícil, es difícil. Venga, más preguntillas. Tenemos aún 10 minutos. Vamos, si los queréis consumir. Bueno, yo, por ejemplo, hola, soy Ilia. Un momentito. Pongo la cam rápidamente. Yo, por ejemplo, o sea, te quería preguntar, por ejemplo, sobre el avance de la IA. Es decir, sí que es verdad que, por ejemplo, cuando antes hablabais, sobre todo cuando estaba antes hablado Julieta, ¿no? De cómo se entrenaba la IA y cómo avanzaba y cómo se espera que avance, supuestamente, sí que es verdad que las redes neuronales programadas correctamente, sí que es verdad que pueden avanzar bajo una alta carga o alto procesamiento de datos. Sin embargo, por ejemplo, salió un estudio, no me acuerdo de qué universidad, si queréis lo busco y luego os lo publico, pero salió un estudio en el cual se dice que la expectativa es que la curva de rendimiento de la IA es exponencial, es decir, a cuanto más datos tú le metes, más rápido aprende ella a resolver los problemas. Sin embargo, gracias a varios modelos que han entrenado y que han bombardeado con información, han visto que realmente la curva es logarítmica. Es decir, que tú empiezas bien, básicamente, pero después, por más datos que tú le metas a la IA, por más datos con la que tú le entrenes, no resuelve ni más rápido, ni resuelve tampoco más eficiente, sino que simplemente es la limitación del modelo per se. Entonces, también yo, por ejemplo, o sea, además antes alguien se ha mostrado también escéptico con la IA, yo por ejemplo también soy de esas personas que piensa que al fin y al cabo la IA sí que es verdad que puede ayudar en muchas cosas, como por ejemplo generación de imágenes, generación de textos o tal, pero no deja de ser simplemente como una herramienta de inspiración para seguir. Porque incluso, por ejemplo, en la programación, si tú le pides diferentes algoritmos ya estudiados y ya definidos, como por ejemplo Quicksort,
que no aloje memoria en la máquina. La IA sí que, por ejemplo, tú le pides el algoritmo de Quicksort y ella te lo genera y sí que aloja memoria, es decir, es menos eficiente de lo que nosotros ya hemos definido como seres humanos. Entonces, la pregunta con todo esto es, ¿realmente se tiene esto en consideración o de momento estamos en esa época, y perdonadme por la expresión, estamos en la época de las criptomonedas? Como os acordáis cuando empezaron las criptomonedas, todo el mundo dijo que es el futuro y ¿dónde están ahora? Pues esa es mi pregunta realmente, si simplemente es como hype o si realmente esto puede avanzar de alguna forma. Venga, piénsate No, que sí, ve. Perdón. no, digo que es una buena pregunta. Yo creo que como todo llega a un punto máximo y luego por ahí baja y se mantiene. Y como bien decís, yo creo que hoy por hoy hay que utilizarla más como una herramienta, como una ayuda, pero no es el todo, digamos. Pero bueno, es lo que pienso. Sí, usarla como, no como el enemigo, sino como un arma, una armadura, pero Yo lo sí. calificaría como una muleta, como un bastón, ¿sabes? En algo que te Exacto, apoyas. exactamente, sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, no hay que ser reacido al usarlo, que al principio sí por ahí no, usar la IA, no sé qué, pero bueno, a veces sí ayuda a ser un poco más proactivo, más eficiente, pero no tomarlo como un todo. Pero Igual la sí estoy de próxima acuerdo con lo que decís. Igual la próxima revolución viene no en tanto que sigan siendo agentes, que lo serán, sino que empiecen a ser agentes cada vez más autónomos, ¿no? Que es un poco ahí el miedo que genera en algún momento, ¿no? Y que haya pues un nuevo cambio, una revolución donde más allá de la eficiencia como bien comenta Ilia, pues a lo mejor sea otra cualidad de la inteligencia artificial la que se busque, como sea su autonomía o cualquier otra. Y eso lleva a una nueva revolución, ¿no? A una inteligencia artificial 3.0 de la que ahora estamos viendo quizás la 2, ¿no? Exacto. Dinos, Nacho. Y gracias, José, por cierto. Gracias a todos, oye, muy interesante. A mí me enriquece, ¿no? Que yo, como soy de los que nacieron cuando esas máquinas de inteligencia artificial se enfrentaban a jugadores de ajedrez, y eso, ganar a un jugador de ajedrez era la hostia, pues me sorprende, ¿no? Me es curioso escucharos y además es muy enriquecedor. Pero tengo una pregunta tanto para los que son pro IA, para los que no son pro IA, pero ¿no creéis que la inclusión de la inteligencia artificial, no como yo creo no es comparable en este caso a las bitcoins, ¿no? Yo creo que ello fue las criptomonedas, aquello era una estafa piramidal de toda la vida, y cualquiera que hubiera tenido un poco de cabeza lo hubiera visto, ¿no? Es igual que lo de los sellos, Filesa, o sea, tenemos muchas historias similares, ¿no? De mayor o menor impacto mundial, o el que es el mundo, el tema del boom inmobiliario, pero yo creo que la IA, yo no sé si estáis de acuerdo en que en su evolución, digamos que ahora mismo está todavía en una fase de crecimiento. De hecho, esto viene de lo que era la business intelligence, ¿no? O sea, Emilio, que ya hace un poco más, eso le pilla un poquito más cerca, lo podrá ver, ¿no? El análisis del dato, la extracción del dato y demás, ¿vale? Yo, como soy bastante más viejecillo, pues lo habré visto. Luego se olvidó, se dejó ahí, y hoy en día digamos que ha eclosionado todo aquello, ¿no? De aprovechar el dato, de mejorar, de tal, con todas las nuevas herramientas, hacia algo que, si se usa bien, debe de ayudarnos y transformarse en un paradigma o en un impacto en la vida social o socioeconómica y cultural de las civilizaciones modernas, ¿vale? No voy a hablar de China, porque tiene su parte A y su cara A y su cara B, ¿no? Es como las cintas de cassette, ¿vale? Los que las hemos conocido, ¿no? Tiene su cara A y su cara B, pero yo hablo ya de economías o países, pues como los de la Unión Europea y demás. ¿No creéis que puede ser un punto de inflexión o algo que genere una revolución industrial, como en su día fue la máquina de vapor, la electricidad y todo esto? ¿No creéis que puede ayudar a avanzar la sociedad hacia una sociedad más equitativa, más global a nivel mundial? Ahí os dejo una pregunta un poco filosófica.
por acusaciones. No, acusaciones. A ver, yo con 40 y pico tacos y que hice el máster en inteligencia artificial hace 20, quiero responder a Ilia muy rápido. Para mí sí que, ya lo he dicho, financieramente creo que sí que hay una inflación. La oferta y la demanda lo genera. La diferencia entre la tecnología blockchain, que evidentemente sabemos que las criptomonedas no tienen nada que ver, yo creo que hay 3 cambios respecto a la inteligencia artificial. Uno, que es algo que se democratiza muy fácil. Tu abuela lo puede utilizar con ChatGPT. Explícale blockchain a tu abuela. 2, que evidentemente es global y afecta a la fuerza productiva. Es decir, igual que cuando yo lo comparo, o sea, no digo como el fuego, ¿no? Pero, por ejemplo, quien no sepa usar blockchain, en su momento no le iba a quitar el trabajo, pero quien no sepa a día de hoy utilizar la IA no le va a quitar el trabajo. Le va a quitar el trabajo a alguien que utilice la inteligencia artificial, las herramientas para ser más productivo. Entonces, eso es un cambio. O sea, es algo subyacente, no coyuntural, ¿vale? Y el tercero, ir respondiendo a Nacho, que evidentemente este paradigma lleva mucho tiempo, y de hecho creo que Julieta lo ha dicho, ¿no? Que esto no es de ayer, o sea, que esto lleva... Se han juntado pues tres hitos, ¿no? Un modelo computacional que sí que nunca se había visto, una cantidad de datos que permite entregar a los agentes y obviamente un ecosistema de empresas IT como Slash Mobility, como muchas, ¿no? Que están invirtiendo no solo neuronas de las de verdad, no de la inteligencia artificial, en hacer cosas. Para mí, de verdad, no es porque me una... Yo también tengo cierto escepticismo. No son las empresas, yo lo veo más como los seres humanos. O sea, va a haber gente que va a tener un trabajo digno sin saber utilizar la inteligencia artificial, igual que alguien también tiene que trabajo digno si no sabe usar un portátil, no sabe escribir, lo tiene. Pero es una desventaja competitiva enorme, no solo en el ámbito profesional, sino en el personal, para organizarme los viajes, para saber cuándo tengo que hacer cualquier pregunta y demás. Yo creo que ir respondiendo, y no me quiero enrollar, a José Antonio, que a mí también la parte educacional como padre de niños, ¿no? Que tengo, esto sí que me preocupa porque esas habilidades cognitivas que, bueno, a mí me entrenaron, ¿no? O nos enseñaron, ¿no? Como siempre digo, aprender a aprender, ¿no? Apréndete las ciudades y demás. Luego con la aparición, lo que son una generación, ¿no? Los generación Z o millennial, aunque yo estoy ahí en el 80 justo millennial, ¿no? Les enseñaron a aprender a aprender, es decir, a la búsqueda y demás. La inteligencia artificial, los agentes, por un lado, te quita esa parte cognitiva de pensar, ¿no? Pero por otro lado, te da un pensamiento autocrítico que quiero confiar que el ser humano desarrollará esas capacidades que parece que lo habíamos perdido, ¿no? Con el tema de los fake news y demás. Y sobre todo aprender a preguntar, porque al final los prompts, eso que decía Jazz, ¿no? Decir, o sea, cada vez la persona que sepa mejor preguntar, contextualizar, ¿no? El poder de la pregunta, que eso lo hemos estudiado desde siempre, hacer buenas preguntas es una gran arma, ¿no? Ahora esas preguntas, esos prompts que hacemos en ChatGPT, en Copilot y demás. Entonces, bueno, que hay muchas cosas que reflexionar, pero yo creo que al final, y no por ser gallego, depende, ¿no? O sea, al final es un equilibrio. Burbuja hay, seguro, financiera, segurísimo. Vamos, eso no hace falta ser muy experto. Un cambio, como dice Nacho, es un cambio, ¿eh? Es un cambio que no tiene nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver al blockchain, no tiene nada que ver incluso a las aplicaciones móviles que tienen una canalidad, a la web, a la introducción del Internet. Es un cambio de la unidad productiva, es un cambio del pensamiento crítico, es un cambio también de conseguir oportunidades y no solo no podemos estar ajenos a ellos, sino por eso damos esas pedazos de charlas esas en las redes. Os animo a que también promováis y os apuntéis a hacerlo. Así que, bueno, ahí mi visión, que no quiero pasarme de tiempo, si no luego me dicen, Emilio está dando la chapa y se pasa de tiempo. Muy gracias, Emilio, Vale. gracias. Creo que Ilia, que creo que Ilia había levantado la mano, quería, no sé si Sí, quería comentar pero algo. ya está contestado. O sea, Vale, perfecto. Sí, estoy de acuerdo. Genial. Vale, pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta, quiere hacer algún último apunte. Vale, pues... Gente quiere comer. La gente quiere comer, pues venga. Eso la inteligencia artificial no te lo da. Pues venga, a comer, buen fin de semana, disfrutad del inicio del verano y... Igualmente. Y nos vemos en la siguiente Slack Friday, que os adelanto que será el día 11 de julio. Permaneced atentos.